Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones a todos los que se están conectando de a poquito. Vamos a guardar unos minutos. Se van sumando rápidamente a la transmisión en vivo del día de hoy. Como ven, hoy estaba encargada de la palabra. Y así es. Y así, bueno, así se dispuso, así lo dispuso el Señor. Bueno, así que ahora estoy acá, compartiendo con ustedes de una manera virtual. Vamos a esperar que de a poquito se vayan conectando. El Señor nos está guardando en nuestras casas, nos está cuidando. El Señor quiso que hoy pudiera compartir la palabra con un té caliente acá, que no es poco. Bendiciones a todos los que se están conectando. Qué lindo es saber que están por ahí. Janet, Miriam, Estela, Dayana. Vi por allí a Mari conectada. Vi a un montón más. La hermana Maris, Ezequiel seguramente también allí en la vuelta. Andrea Molina, Guillermo, Nadia, bendiciones. Carol por allí está. A todos los que se están conectando, bendiciones. Cintian, Copastor, bendición. Para Maris, para Ezequiel. Pastora Alison también se está conectando por allí, bendiciones a ustedes. Hoy tenía que compartir la palabra en la iglesia central. Pero bueno, por estas inclemencias del tiempo se ha visto favorable, eso es lo que quería decir, se ha visto de manera favorable el poder suspender la reunión de hoy porque, bueno, las inclemencias del tiempo están en este momento bastante feas, los vientos, las lluvias, bueno, y evitamos también el movernos en este día, sí, evitamos las gripes, evitamos un montón de cosas. Gracias Sandra, gracias por tus comentarios, gracias Maru o Maris, gracias la hermana Ana Costa, Lorena, Andrés, a mi ahijado Martín, allí a todos los que están, la familia Fernández, a la hermana María Machado, bendiciones a todos, que bueno que se estén sumando a este vivo del día de hoy, a esta palabra. La verdad que el Señor me desafía, la verdad que mi esposo está acá en la vuelta, él se ríe porque sabe que me cuesta esto, si bien yo parezco muy natural acá hablándole al celular, pero es una parte que me cuesta porque es como que bueno, no me es vergüenza, pero me da cosita un poco ahí predicar a través de Facebook. Pero bien, igual. Espero ocupar estos minutos con una palabra que creo que el Señor me habló a mí primero y bueno, les quiero hablar también a ustedes, ¿sí? No me quiero quedar con nadie. Mónica Fernández, por allí, le mando muchas bendiciones a la hija de la hermana Isabel, a la hermana Vilda, a Mirta. Hay un montón por allá. Susana Cardoso, bendiciones, estamos preguntándonos de ustedes cómo estarían. A la hermana Vanessa Aguiar y a su esposo, a su familia, bendiciones. A la pastora María Noel, a la hermana Noelia Mendaro. Bueno, la verdad que amén, hermana Andrea Molina, Dios tiene el control de todo. La verdad que sí, es así. Perdonen si algunos mensajes me quedan colgados allí. Yo trato de verlos todos en la pantalla, pero bueno, de a poquito les estoy... gracias, que me está saliendo súper bien. Muchas gracias porque me cuesta esta parte, pero bueno, en fin, a mí me gusta el vivo y el directo, ¿no? Como a todos, ¿no? Nos gusta congregarnos, nos gusta estar en la casa de Dios, nos gusta el poder compartir con todos ustedes, ni que hablar. Lo vemos esencial en este tiempo, lo vemos...
algo muy, muy importante para nosotros, el poder compartir con ustedes el cara a cara, el poder estar en esas reuniones presenciales, son de mucha utilidad. Pero también cuando hay casos así, como el de hoy, que por ejemplo hay un temporal, el clima realmente no es propicio para salir, para nada, la iglesia protege también a sus miembros y cuidamos a los miembros, y la palabra se comparte igual, porque la verdad que esto de tener las redes sociales, hoy por hoy, ¿quién no cuenta con una red social? Todos, prácticamente todos tenemos nuestro Facebook, todos tenemos una red social, acceso a ella, y bueno, en fin, todos podemos recibir la palabra del Señor, ¿sí? Ahora en este momento hay un montón de familias conectadas. No les voy a decir cuántas, pero hay muchas familias conectadas en este momento que pueden recibir una palabra para este día, para el tiempo que se viene, para el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Yo creo que Dios me ha hablado directamente a mi vida, primeramente, y también para la iglesia, para ustedes, ¿sí? Para cada uno de los congregantes. Gracias a Ani Rodríguez, que está también allí conectándose. De nada, Mónica, Neri y Ana están por allí. Bendiciones a ellos, también los amamos. Bendiciones la hermana Daniela González. Bueno, allí está Sandra, también por allí. Bueno, a todos los que se están conectando, realmente, bueno, son de muchísima bendición. La hermana Laura Furtados por allí también se sigue conectando. Bueno, quiero invitarles entonces, porque acá la hora también pasa y vuela. Pero bueno, si ustedes no tienen nada que hacer, yo tampoco. Yo estoy calentita aquí en mi casa, como me imagino que cada uno de ustedes, recibiendo de la palabra, recibiendo de estos momentos. Es una manera de, bueno, de todos estar conectados, de todos estar presentes, ¿sí? La iglesia y la familia de Un Amanecer con Jesús está presente en este momento. Estamos aquí en este chat, todos se están saludando, todos de alguna manera, bueno, se están poniendo al día allí, se están saludando con sus hermanos, puñito por acá, y bueno, la verdad que una bendición compartir con ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a orar entonces para recibir la palabra del día de hoy. Amado Jesús y Padre, gracias Espíritu Santo de Dios, por tu amor, tu misericordia, Padre amado. Dios, extiendo ahora, Padre, tu bendición Señor, sobre cada una de las familias, Señor, que está recibiendo esta palabra y está, Señor, en esta transmisión, Señor. Que en esta hora, Dios, lo que tú me hablaste a mí, Señor, sea de bendición para la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, Dios, toma control de los aires en este momento, toma control ahora, Padre amado, de las vidas. Señor amado, toma control, Señor amado, de todo lo que les rodea, Padre, para que el ámbito, Señor, sea propicio para recibir tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, toma control de mi vida, Señor, ahora, Padre, y de cada palabra que será lanzada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tu presencia, Dios, esté sobre este lugar y sobre el hogar de cada una, Señor, de las familias y de los hermanos que están, Señor, recibiendo, Señor amado, esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, guarda a mis hermanos, guarda a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. El Señor me daba una palabra en estos días, ¿sí? Un poco acotación a todo lo que se está viviendo, ¿sí? De todo lo que estamos pasando. Sin duda que bueno, que la iglesia está siendo muy atacada, ¿sí? Está siendo muy atacada. Bueno, se puede ver en muchos aspectos, lo podemos ver, en muchas cosas lo podemos ver, pero sobre todo en este tiempo de la pandemia, ¿sí? Bendiciones, Pastora Marta, que está por allí. Como les decía, hay un ataque real a la iglesia, hay un ataque directo a la iglesia. En este tiempo, la pandemia es real. Hoy a la pastora nos predicaba en la mañana, nos hablaba un poco allí y nos hacía reflexionar de todo lo que está pasando y lo testarudos que somos nosotros los cristianos, porque la pandemia es real y la estamos viviendo y muchos están siendo víctimas de ella. Y no lo podemos negar, no podemos ser ciegos a eso. Tampoco podemos ser ciegos a entender que
que es un ataque a la iglesia, es un ataque directo a nosotros los hijos de Dios, y que por alguna manera hoy por hoy vemos una iglesia que está siendo atacada directamente, ¿sí? Estamos recibiendo ataques del diablo, no ataque de personas. La lucha, decía hoy la pastora, no es contra sangre ni carne, sino contra todo lo que se está moviendo. Hay un sistema, esto vino a atacarnos, ¿sí? Y a sacar tal vez y a desmotivar a la iglesia. Y hoy podemos ver una iglesia realmente desmotivada. Hoy puedo verme a mí también por momentos desmotivada. Puedo ver que ya no soy lo que era. Y me doy cuenta a veces me doy cuenta que de alguna manera me voy apagando, ¿sí? Que esto de estar lejos, esto de no poder congregar, esto de no hacer lo que siempre hacía, ¿sí? Esto de tener que tener un tapaboca, no poder saludar, no poder acercarme, de a poquito va haciendo sus efectos. Y va teniendo y va haciendo sus secuelas en las vidas, en la iglesia, en las familias. Y podemos ver que hay una iglesia que se ha ido enfriando. Hay una iglesia que de a poquito se nos va quedando, ¿sí? Y yo creo que en esta época y en esta parte de la pandemia específicamente donde estamos viviendo ahora, necesitamos una iglesia más activa y más viva que nunca. Una iglesia que diga: estoy presente, estoy acá, ¿sí? Lo que viene y lo que estamos viviendo son tiempos difíciles. La Biblia es clara en esto y dice, y lo han predicado predicadores hace muchos años, que los tiempos se vienen difíciles para nosotros, iglesia. Se vienen difíciles, no les podemos mentir, no le podemos decir que los tiempos son fáciles, no, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos de ataque directo a nosotros, a la iglesia, directo a sus hijos, al pueblo de Dios, ¿sí? A los congregantes, a los cristianos. Estamos siendo directamente atacados, pero que eso no impida que nosotros sigamos creyendo, que eso no impida que nosotros sigamos batallando, que por el contrario, nosotros tenemos que ser más iglesia que nunca. La palabra que el Señor me daba en estos días, está en el libro de Apocalipsis. Yo quiero invitarte a que vayas y busques la palabra de Dios allí, en tu hogar. Apocalipsis, capítulo 2. Esto es un honor realmente compartir con ustedes. Yo los extrañaba, quería ir a verlos. El domingo pasado fue mi esposo a compartir allí en la iglesia central, a recibir, a buscar de Dios allí. Fui a visitarlos porque también los extrañamos mucho, realmente los extrañamos. Y bueno, y yo digo, bueno, dicen los extrañamos, que venga más seguido. Y yo pensé que estaba bueno, que vaya él más seguido, no yo. Pero bueno, ya veo que me tocó a mí. Realmente los extrañábamos mucho. Yo quería compartir con ustedes hoy presente, pero estoy feliz de estar acá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Allí el Señor me daba esa palabra para compartir con ustedes. Primeramente, el Señor me está hablando directamente a mí. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. La palabra que el Señor me habla de una iglesia, ¿sí? De una ciudad que es Éfeso, ¿sí? Investigaba un poco acerca de esta ciudad, ¿sí? De la ciudad de Éfeso, y era una ciudad muy importante de aquellos tiempos, ¿sí? Era una gran ciudad, ¿sí? Parte de Asia Menor. Ella estaba ubicada en Asia Menor.
La ciudad de Éfeso era puerto de mar y era una ciudad comercial, ¿sí? Y que también exportaba mucho. Era una ciudad realmente muy poderosa, ¿sí? En los tiempos que se escribió allí, ¿verdad? En los tiempos que nació esa iglesia, ¿sí? La ciudad de Éfeso era, no sé, una Miami del día de hoy. Era una ciudad muy importante, muy rica, ¿sí? Y que además de esto también tenía y era la ubicación de un templo pagano a la diosa Diana, ¿sí? O a Artemisa también le llaman por allí. Esa ciudad era muy idólatra, absolutamente muy idólatra. La ciudad de Éfeso era absolutamente idólatra, si bien era una ciudad muy rica y pero muy idólatra. Pero aún así, en la ciudad de Éfeso fue plantada la palabra de Dios, ¿sí? La ciudad de Éfeso fue impactada, ¿saben? De una manera tan especial por la predicación de Pablo, que realmente las vidas se transformaban allí, ¿sí? En una ocasión cuenta en el libro de los Hechos que los plateros se amotinaron para poder desplazar a Pablo de aquel lugar. Se amotinaron, ¿sí? Porque de alguna manera Pablo fraguaba sus negocios. Los plateros, anoté por aquí, eran artesanos que fabricaban imágenes, ¿sí? De adoración a dioses paganos. Ese era su principal negocio y su fuente de ingresos, ¿sí? Cuando ellos vieron que Pablo predicaba el Evangelio en Éfeso, se volvieron locos, de alguna manera se volvieron locos porque la predicación de Pablo iba a arruinar de alguna manera su negocio, ¿sí? En aquella ciudad tan pagana como era Éfeso, la palabra de Dios tuvo mucha influencia, muchísima influencia, ¿sí? Dice que fue tan grande el impacto del Evangelio que hasta los mismos hechiceros y adivinos llevaban sus libros de magia para ser quemados en las plazas públicas de aquel lugar y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Así era la ciudad de Éfeso, una iglesia pagana que había recibido, una ciudad pagana que había recibido la palabra de Dios por medio de Pablo, ¿sí? Y que realmente fue totalmente transformada la ciudad de Éfeso. A pesar de todo aquel contexto que tenían difícil para recibir la palabra, aún así la recibieron. El contexto era que eran adinerados, que tal vez no tenían ni siquiera necesidad de la palabra de Dios, que vivían, que eran idólatras, como yo lo decía. Esa iglesia, esa ciudad, realmente su adoración era la diosa Diana. No había otro dios para ellos más importante que esa diosa. Sin embargo, la predicación de Pablo, ¿sí? La predicación del Evangelio, ¿sí? Que hizo Pablo, llegó a impactar grandemente las vidas de la ciudad de Éfeso, ¿sí? Y allí fue que nació una iglesia, y allí se implantó una iglesia, ¿sí? Realmente el Evangelio hizo tremendas cosas en la ciudad de Éfeso. En varias oportunidades podemos leer en el libro de los Hechos acerca de esta ciudad y de esta iglesia y de todo lo que sucedía en ese lugar. Y realmente yo digo, qué tremendas las cosas que hacía Dios allí en ese tiempo. Qué cosas grandes Dios estaba haciendo ahí. Cómo a través de la predicación los cambios venían. Y la iglesia realmente nacía con poder en ese lugar, ¿sí? Vale decir que la iglesia en Éfeso nació con los mejores pastores que habían en la época. Pablo, también estaba Juan, Apolos, también Timoteo pastoreaba esa iglesia. Realmente tenían los mejores pastores, los mejores. Pastores como nuestros pastores Marta, nuestro pastor Carlos, nuestra pastora Marta, realmente hombres de Dios que
plantaron una iglesia de avivamiento en ese lugar, una iglesia que rompió totalmente las barreras que habían en esos tiempos, las barreras sociales, políticas, las barreras comerciales y también las religiosas que habían en ese momento. Una iglesia bien plantada, una iglesia de poder, una iglesia como yo creo que muchas veces nosotros hemos sido. La iglesia de Éfeso era una iglesia que avanzaba y crecía de una manera exponencial. Era sin duda una iglesia influyente del tiempo, llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, llena del fuego. Era una iglesia que se hacía sentir, era una iglesia poderosa. Y el Señor me mostraba y me hacía acuerdo de nosotros, de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús en Barros Blancos, que sí hemos sido así también, que de alguna manera nosotros somos esa iglesia influyente, esa iglesia que movió, esa iglesia que hizo campañas, esa iglesia que salió a recorrer el barrio, esa iglesia que realmente pisó y pisó fuerte, hizo ruido, hizo mucho ruido en su momento y realmente es una iglesia de poder como la iglesia de Éfeso en aquellos momentos. Pero ¿saben qué le pasó? Porque la palabra dice que el mensaje a Éfeso, Dios le dice que le hablaba a esta iglesia, ¿sí? Y le dice que bueno, él conocía sus obras y su arduo trabajo. Pero dicen que de alguna manera la iglesia en aquel momento se enfrió. Esa iglesia de poder de Éfeso que había nacido con Pablo, con Apolos, con Juan, con Timoteo, esa iglesia que creció, que se empoderó, que tomó toda la ciudad de Éfeso, que la cautivó con la palabra de Dios, esa iglesia poderosa que logró que los hechiceros, adivinos quemaran sus libros en las plazas públicas, esa iglesia que conquistó, que volvió locos a los pobres artesanos que vivían de hacer estampitas o estatuillas de la diosa pagana, porque ya no había más paganismo, porque todos adoraban al Dios todopoderoso, al Dios de Israel. Esa iglesia de poder, de alguna manera, ¿sabe qué pasó? Se enfrió. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Se enfrió por algunas cosas, se fueron sistematizando, se volvieron fríos, dejaron de ser una iglesia de fuego, ¿sí? Sus creyentes se enfriaron, ¿sí? Dice la palabra que perdieron su ¿qué? Su primer amor. Yo sé que usted lo repitió ahí conmigo. Su primer amor. Se perdieron su primer amor. De ser una iglesia totalmente de avivamiento y de fuego, perdieron su primer amor. De ser una iglesia que tomaba, de ser unos creyentes, porque no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la congregación ni de una denominación. Estamos hablando que iglesia somos nosotros. De ser creyentes de fuego, de ser creyentes de poder, de ser creyentes que arrebataban, de ser creyentes que no les atemorizaban, nada les daba miedo, pasaron a ser creyentes fríos, creyentes que se dejaron amoldar por el tiempo, se sistematizaron, se dejaron apagar, fueron perdiendo el fuego, fueron perdiendo las ganas, la vibra, las ganas de pelear, de luchar. ¿Sí? Fueron acabándose las fuerzas, ¿sí? Y bueno, y ahí es cuando Dios les habla y les dice, ¿sí? Puse por acá, muchas iglesias tienen miembros que solo asisten y no tienen necesidad de ser salvos o de ser llenos del Espíritu Santo. Muchas iglesias van y pasan por la reunión o van y estamos dentro de lo que es la reunión, pero no tenemos necesidad o no queremos ni nos importa el ser llenos del Espíritu Santo, el ser avivados del fuego. Y eso realmente está dejando hoy por hoy secuelas dentro de nosotros, secuelas en lo que vivimos. Por eso estamos viendo a veces personas atemorizadas, gente llena de miedo de la pandemia. Yo sé que hay que tener cuidado, pero no hay que tenerle miedo. No hay que tener temor. Yo sé que hay gente que se cuida y hay que seguir haciéndolo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, iglesia.
no nos podemos quedar sentados, no nos podemos dejar enfriar. Esta pandemia si bien tiene quizá el cometido de enfriarnos, no puede hacerlo, no tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que estar más encendidos que nunca. Esta palabra yo no le dije, pero tiene por título encendidos otra vez. Necesitamos ser encendidos, necesitamos el fuego del Espíritu Santo, necesitamos el avivamiento. Escuchaba la palabra del domingo pasado y la pastora predicaba acerca de que tenemos que ser sobrenaturales, que tenemos que hacer milagros, maravillas, ¿sí? Que tenemos que vivir lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Algo así. Y es real, tenemos que hacerlo, tenemos que vivir así. Realmente no podemos vivir en la tibieza, no podemos dejar que esta pandemia nos apague el fuego. Hoy el Señor realmente de mañana se gozaba mi corazón porque confirmaba esta palabra. Porque hemos perdido el fuego. Porque si yo me miro a mí, no lo estoy mirando a usted. No estoy mirando a la iglesia ni estoy mirando a los pastores, me estoy mirando a mí, a mi persona. Sé que el fuego se ha ido. Sé que muchas veces el fuego se va. Sé que me ha apagado. Sé que, y lo confieso delante de Dios, sé que a veces estoy cabizbaja. Sé que a veces esta pandemia me ha dejado sistematizada. Me ha dejado tal vez apagar. Nos ha dejado apagar, nos ha dejado tibios, nos ha dejado con los brazos abajo, sin ganas de seguir peleando y luchando. Y realmente es el tiempo que más tenemos que ser iglesia. Si vamos a la palabra de Dios, Dios usa un método muy especial y que siempre funciona para exhortar al pueblo de Éfeso, ¿sí? Un pueblo que había tenido una iglesia de tanto avivamiento no podía hoy tener miedo. No hoy podía estar frío. Un pueblo que había visto tantas cosas de parte de Dios no podía hoy estar frío. No podía hoy estar apagado. Entonces Dios usa un mecanismo muy, muy importante, muy, muy especial que lo usa en varias oportunidades, y que todavía Dios lo usa hoy con nosotros. Es un método que usa Dios para disciplinarnos a veces. Primero nos elogia y luego nos reprende. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios muchas veces nos da el elogio? ¡Ah, qué bien lo hice! Lo venís haciendo bien, pero esta cosa, tengo esto contra ti, le dijo. Me gusta que hagas esto y esto, pero en esto estás fallando. Me gusta que hayas trabajado, que te hayas esforzado durante mucho tiempo, pero realmente le voy a pedir a mi esposo por allí que me traiga y me alcance un cargador porque su celular se queda sin batería. Realmente, bueno, saber que Dios primero a veces nos elogia y después nos reprende y nos exhorta. Y en esta tarde Dios nos tiene una exhortación. El elogio que Dios le daba a la iglesia de Éfeso, quiero que me acompañe allí a la palabra. Amén. Tenemos que orar por un avivamiento, dicen por allí, es real, ¿sí? No, dice por allí Sandra, no te sobrevendrá mal ni plaga va a tocar tu morada. Amén, es así, totalmente es así. Hay que orar por un avivamiento, nada nos va a pasar, pero tenemos que estar en avivamiento, tenemos que ser más iglesia que nunca, tenemos que ser mucho más iglesia ahora. Y el Señor usaba este método con la iglesia de Éfeso y hoy lo va a usar con nosotros. Nos elogia y nos dice, lo han hecho bien hasta ahora. Es verdad, lo han hecho bien. Pero le dice así, en el versículo 2 me van a acompañar. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice que les dice a la iglesia de Éfeso que eran trabajadores, eran pacientes. Dice que no soportaban a los malos,
Habían logrado tener una identidad firme en el reino de Dios, eran celosos, eran diligentes de las cosas del Señor, ¿sí? Dice que también eran sufridos y trabajadores, dice la palabra de Dios. Eran trabajadores, pero todo eso le dice el Señor. Yo creo que muchas veces nosotros hemos sido así, ¿verdad? La iglesia de Dios ha sido así. Ha sido trabajadora, ha sido paciente. La iglesia ha sido, por años hemos trabajado arduamente. Dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y Dios le dice que conocía sus obras y su arduo trabajo y su paciencia. Y así ha sido, ¿verdad? Así ha sido en el tiempo. Así hemos sido por muchos años, iglesia. Hemos trabajado, hemos vivido por años trabajando, así como la iglesia de Éfeso. Ha trabajado incansablemente por el reino. Lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien por muchos años. Pero no podemos permitirnos enfriarnos. No podemos permitirnos que el sistema nos amolde. No podemos permitir que el sistema de este siglo que se está implantando amolde a la iglesia, ¿sí? No quiero que sea rebelde, no quiero transmitir rebeldía, pero sí que usted tenga bien claro que el sistema de este mundo nos quiere enfriar, que el sistema de esta pandemia nos quiere enfriar, pero nosotros no lo podemos permitir porque el avivamiento viene desde adentro, porque el avivamiento viene desde el corazón. El avivamiento está en ti y está en mí. No está en las leyes, no está en la iglesia, está en nosotros, en el Espíritu Santo, en la comunión que tengamos con Él. El elogio que les daba era que eran muy trabajadores, así como usted ha sido muy trabajador en el reino. Así como usted ha sido un gran obrero muchas veces en el reino. El Señor te dice, sí, has trabajado arduamente, es verdad. Trabajaste mucho, has tenido mucha paciencia. Muchas veces has identificado a aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son. Has sido celoso mío, has cuidado mis cosas. Es verdad, el Señor nos ha dicho, me decía eso muchas veces. Cuidaste mi reino, fuiste celoso, fuiste diligente, aprendiste, te instruiste. Todo eso nos puede decir el Señor. Pero después del elogio viene la reprensión. Y ahí está el asunto. El Señor le dice en el capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mis hermanos, es lo que nos está pasando, y es lo que vivo, y es lo que pasa. Muchas veces me he sentido así, que he dejado mi primer amor, que he dejado ese fuego, que he dejado que se apague el don del fuego que hay en mí. Hoy la pastora en la mañana oraba y decía esta palabra, ¿sí? Que esta palabra que está en el libro de Timoteo, no la iba a compartir todavía, pero que avivemos el fuego, ¿sí? El fuego del don que está en nosotros. Qué importante es, iglesia, para transitar esta pandemia, es poder avivar el fuego. Nos podemos sentir privilegiados porque estamos atravesando este año difícil para la iglesia, este último año de estos 7 años que el pastor nos está enseñando. Y estamos dentro del arca, ¿verdad? Estamos dentro de esta arca y nos tenemos que preparar para salir, para ser más iglesia que nunca. Tenemos que prepararnos en este tiempo, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos llene ahora. Dice que Dios le dice a la iglesia de Éfeso y te dice a ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo sé que trabajaste, yo sé que te esforzaste, pero sabe Dios que también hemos perdido nuestro primer amor. Sabe Dios que también hoy por hoy no somos los mismos de antes. Dice la palabra que, si me acompaña, dice, pero tengo contra ti que has dejado. Dejado. ¿Qué es dejar? Dejar no es, no es que lo perdiste. No, dice el Señor, no es que lo olvidaste. No es que te lo quitaron. No es eso. Porque a veces le echamos culpa a todas las circunstancias.
No es que te quitaron el primer amor, no es que te lo olvidaste, no es que lo perdiste, es que, dice la palabra, lo dejaste. Lo dejaste. Dejamos el primer amor, iglesia. Lo dejamos. Dejamos de hacer lo que hacíamos. Dice que dejarlo significa, ponía por allí, el abandono. Es abandonarnos. ¿Cuántas veces nos hemos abandonado en esta pandemia? ¿Cuántas veces ha dicho, bueno, está, mejor, me quedo en casa, hoy está frío? ¿Cuántas veces, ay, hoy es viernes, nada, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué? ¿Verdad que es voluntario? Nos vamos abandonando, nos vamos abandonando. Yo lo digo con propiedad, lo digo porque yo también lo experimento. Esto está para ahí, pero primero vino para mí. Y empezamos y decimos, bueno, mejor nos quedamos hoy. Ah, pero si hay oración hoy. No, pero ¿para qué voy a orar si estoy en casa? No hay que ir a la iglesia, no hay que... Y empezamos a perder comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Dejamos el primer amor. Nadie te lo quitó. Nadie te lo robó ni lo perdiste. Tú lo dejaste. Tú eres el responsable de este amor. Tú eres el responsable de lo que Dios puso en tu corazón. Tú, solamente tú. No le vamos a echar culpa a la pandemia. No le vamos a echar culpa a los pastores, ni a los cultos, ni al presidente. Nosotros somos los responsables de lo que tenemos. Y sos el responsable de recuperarlo en esta día. Abandonar, dejarlo significa abandonar, desistir, olvidar. El dejarlo es sinónimo de... Es algo voluntario. Nadie te obliga. No le podemos echar culpa a nadie. No le podemos echar culpa a las circunstancias. ¿Podemos encontrar excusas? Sí. Miles de excusas podemos tener. Miles. Que nos enfriamos, que nos alejamos, que necesitamos de los hermanos, que necesitamos del pastor, que necesitamos ver a alguien, que necesitamos de la iglesia, que necesitamos que los cultos sean más largos, que necesitamos un abrazo, que necesitamos imposición de manos. Sí, excusas hay. Pero dejar el amor de Dios, sí, dejar el primer amor es voluntario. Yo lo dejo. Soy yo la que le voy permitiendo. Soy yo la que dejé que se apagara. ¿Sí? No hay factores exteriores. Es algo interior. Es una decisión tuya. El Señor me lo dijo a mí. Yo te lo tengo que decir. Lo siento. Pero es así. Y es algo voluntario. Es algo que bueno, que le permitimos hacer. Que no, a veces empezamos con algo pequeño y cuando queremos acordar ya ni oramos, ni ayunamos, ni buscamos de Dios. Estamos más fríos que el diablo, dijeran unos por allá. Yo conocí a alguien que decía eso. Y es así. Pero aquí viene la exhortación, porque yo le dije que Dios elogiaba, pero también reprendía después. Y luego lo que les da a la iglesia de Éfeso, aquella iglesia empoderada, aquella iglesia fuerte y vigorosa que se había enfriado, les da una exhortación. Y dice por allí en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y hay 4 pasos para volver al primer amor, para volver a encendernos, para ser una iglesia sobrenatural, para que esta iglesia que está viviendo una pandemia dentro de un arca, ¿sí? Estamos guardados, ¿sí? Sigilosos, nos preparemos para rugir como leones, mis hermanos, nos preparemos para salir. Esta iglesia que hoy está guardadita y transcurriendo dentro del arca, he escuchado mucho las transmisiones de los domingos, dicen no salgas del arca porque estás bravo fuera del arca. Y es verdad, estamos todos dentro del arca, pero dentro del arca preparándonos, encendiéndonos para cuando nos toque salir a tierra firme, rujamos como leones. ¿Sí? Salgamos a conquistar tierras, salgamos a buscar a aquellos que están devastados, mis hermanos, que esta pandemia los está dejando devastados, aquellos que el diablo sí ha agarrado y ha destruido. Mis hermanos, necesitamos ser más fuertes que nunca. Y para eso el Señor nos enseña cómo recuperar el primer amor, cómo ser aquella iglesia que se paraba firme frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier enfermedad, y le ordenaba que se fuera y se iba.
aquellas guerreras que yo veía en oración, que la pastora María Noel, que yo sé que siempre está guerreando, la hermana María Fonseca, esas guerreras que se estén preparando porque hay que guerrear más que nunca. Y las diáconas que siempre estaban allí guerreando y batallando. Cuando salgamos de esta barca, mis hermanos, vamos a tener una tierra nueva, un suelo fresco para salir a batallar y a tomar y a poseer. Y si tendremos que estar fuertes y vigorosos, porque imagínense usted estar adentro de un arca, flacos, tristes, amargados. No, vamos a estar adentro del arca, pero avivándonos en fuego, viviendo lo sobrenatural, encendidos otra vez, dice este mensaje hoy. Encendidos una vez más, iglesia, encendidos con poder. Necesitamos encendernos. Esto es de vida o muerte, así se lo digo. Esto es de vida o muerte, es necesario poder vivir en el fuego del Espíritu Santo. Lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso, y te lo digo a ti en este día, y es el primer paso para recuperar el primer amor. Dice, y el que lo pueda anotar allí en casa, recuerda. Es el primero de los pasos. Le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda cómo eras antes. ¿Sí? Piensa en tu relación con Dios como era al principio. Pensá de dónde Dios te sacó. Pensá, acordate, recordá lo que eras. Recordá cuando Dios te llamó, recordá cuando Dios puso sueños en tu corazón. Recordá cuando estábamos tal vez viviendo en tinieblas, en amargura, en tristeza, en enfermedad, en depresiones, cuando Dios nos sacó de miserias, cuando Dios nos sacó de la muerte. Recordalo. Acordate de esas cosas, dice el Señor. Acordate de dónde yo te saqué, ¿sí? Acordate de dónde has caído, dice el Señor. Acordate de las cosas que yo hacía al principio contigo. Es el primer mecanismo que el Señor le dice a esta iglesia. Recordá, ten memoria, iglesia. Parece que el tiempo volara a veces. Uno dice, ¿te acordás cuando hacíamos aquello? ¿Te acordás de las campañas y te acordás de los campamentos de jóvenes? ¿Y te acordás de aquel evento que hicimos? ¿Y te acordás? ¿Y te acordás lo que hizo el Señor con esta hermana y con esta? ¿Verdad que sí? Y el tiempo vuela, mi hermano, y nosotros perdemos la memoria. Ay, sí, nos pasa. Perdemos la memoria. Me voy a ir rápido porque a mí se me vuela la hora acá. Perdemos la memoria. Y el Señor te dice, recordá. Recordar es un recurso que Dios utiliza en toda su palabra. En muchos pasajes de la Biblia Dios usa este recurso. Recordar de su pacto, dice por allá, no olvidar ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó, dice. Hoy compartía la hermana en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios, decía el Salmo 103. Recuerda, lo dice innumerables de veces a su pueblo, cuando lo saca de Egipto. Dice, acuérdense cuando yo los saqué de tierra de Egipto. Acuérdense cuando eran esclavos, ¿sí? En tierra de Egipto. Le dice miles de veces en la Biblia, Dios usa este recurso. No se olviden, recuerden, iglesia, tengan memoria. Acordate, hija de Dios, acordate. Acordate las cosas que yo hice contigo. Acordate cuando yo te rescaté. No te olvides lo que yo hice con vos. No te olvides. Iglesia, no se olviden de lo que Dios ha hecho. Tengan fresco, tengan presente lo que Dios es para ustedes. Porque a veces el tiempo juega su pasada y cuando querés acordar, te olvidás, dejas pasar. Te olvidás que Dios es un Dios de gloria, de poder, de misericordia, que nos sacó una y nos va a sacar una vez y otra vez más. Y las veces que sea necesario. ¿Sí? Existen muchísimas referencias en la palabra de Dios que nos invitan a recordar, a hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Recuerden, iglesia, recuerden de dónde han caído, dice la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Acordate de lo que Dios ha hecho contigo. Acordate de lo que Dios ha hecho con tu vida. De las cosas primeras, de las cosas gloriosas que Dios hacía con la iglesia. La iglesia no puede tener miedo. No le puede tener miedo al COVID. Hay muchas personas que hoy están atravesando el virus. Virus que ataca y es real. Pero no podemos creer y sentenciarlos, y no podemos que nuestra fe flaquee, y no podemos
echarnos a dormir y no podemos apagarnos y no podemos permitir que esto nos apague. Tenemos que estar en pie de guerra orando por esos que están enfermos, esos que están lamentablemente han contraído el virus. Tenemos que creer en los milagros, iglesia, como creíamos al principio. Tenemos que volver al fuego del Espíritu, hacer una iglesia encendida. El segundo paso, y dice en la traducción del lenguaje actual, esto no aparece en esta versión, pero leí otras versiones, y en la traducción del lenguaje actual dice así: por eso acuérdate de cómo eres antes y vuelve a obedecer a Dios. Segundo paso, volver a obedecer a Dios. Si hay algo que nos separa del amor de Dios es la desobediencia. De alguna manera empezamos a obedecer nuestros propios deseos y no los de Dios. Dejamos de lado su buena y perfecta voluntad. Si hay algo que nos está separando en este tiempo es la desobediencia. Es desobedecer. Es hacer la nuestra. Es empezar a obedecer nuestros propios deseos. Eso nos está separando. Eso nos está enfriando. Es dejar de hacer la voluntad de Dios. Dice, por eso acuérdate cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. No sé a quién Dios le está hablando en esta tarde, pero a mí sí. Volvé a obedecer a Dios. Si te sentí frío, volvé a obedecerlo. Volvé a obedecerlo. Si la obediencia trae bendición, la desobediencia, ¿qué trae? ¿Lo digo? ¿Qué trae la desobediencia? Si la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Por eso, iglesia, es necesario que realmente obedezcamos. Como dice la palabra. Acuérdate de dónde has salido, ¿sí? O cómo eras antes, y obedece al Señor. Si hay algo que nos va a devolver el primer amor a Dios, es seguir sus preceptos, es obedecerle. ¿Sí? Si hay algo que nos va a devolver el primer amor a Dios, es la obediencia. Obedecele. Obedecele aunque no tengas fuerzas, aunque no entiendas cómo hacerlo. Para algo el Señor nos dio el Espíritu Santo, para que nos dé las fuerzas necesarias. ¿Sí? Si ves que es difícil obedecer al Señor, bueno, pedile fuerza al Espíritu Santo. Pero la obediencia es un paso importante. Obedece al Señor. Obedece lo que te dice. Escucha su voz y obedecelo. El tercer paso que dice por allí en el capítulo 5 es, dice por allí en la versión, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. En la versión del lenguaje actual dice, y vuelve a obedecer a Dios, dice, deja de hacer lo malo, arrepiéntete. Deja de hacer lo malo, arrepiéntete. Eso es lo siguiente que tenemos que hacer para recobrar o para volver al primer amor. Recordar, primero, recordar. Por allí decía, obedecer, en segundo lugar. Tercer lugar, arrepentirnos. ¿Sí? Por tanto, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo. Arrepentirnos de nuestros errores, iglesia. Arrepentirnos, hermanos, de nuestra vida y de los errores que hemos cometido. Todos fallamos, es cierto. Todos fallamos. Y Dios en su misericordia nos perdona. Pero si fallamos tantas veces, y a veces hasta de manera voluntaria, si fallamos, ¿sabe qué? Vamos perdiendo comunión con Dios. Y perder la comunión con Dios es perder el norte de nuestra vida. Es dejarnos enfriar, es perder el primer amor. Por eso necesitamos, iglesia, un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento es no volver jamás a hacerlo, ¿sí? Arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirse, por aquí puse, es admitir el error y no volver a hacerlo nunca más. Arrepentirnos, iglesia. Arrepentirnos y realmente buscar una comunión con el Espíritu Santo. Para volver al fuego, al encendernos, necesitamos arrepentimiento. Tal vez por nuestra falta de fe,
tal vez por nuestras desobediencias, tal vez por dejarnos estar, tal vez por olvidarnos de lo que Dios es en nuestra vida, tal vez por olvidarnos de lo que Él hace. Pero necesitamos un arrepentimiento genuino, ¿sí? Si no nos arrepentimos, si desobedecemos una y otra vez, una vez atrás de la otra, una vez atrás de la otra, nunca vamos a tener una relación real con Dios, nunca vamos a tener una comunión real. Es importante este paso, arrepentirnos y no volver nunca más, ¿sí? ¿Sí? Arrepentirse es admitir el error y no volver a hacerlo nunca más. Sin arrepentimiento, puse por aquí, no hay comunión. Sin arrepentimiento no hay comunión, y sin comunión con Dios no hay fuego. No sé cuántos de ustedes quieren fuego con Dios, pero sin arrepentimiento no vas a tener comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, ¿de dónde vamos a sacar el fuego? ¿De dónde va a salir el fuego? Por eso, iglesia, necesitamos eso. Necesitamos arrepentirnos para poder acceder al Padre y de Él recibir el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Y el último y cuarto paso es hacer las primeras obras. Dice por allí, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. En el primer paso decía que teníamos que recordar de dónde habíamos caído. En recordar lo que hacíamos cuando estábamos en el primer amor. Pero en este último paso, ¿sabe qué? No tenemos que recordar, sino que tenemos que hacerla. ¿Qué hacías vos con el Señor? ¿Qué hacías vos para Dios? ¿Cómo eras vos con Dios? ¿Te acordás? Pues tenés que hacer las primeras obras. Aquella iglesia que no le temían nada, aquella iglesia que rugía como el león de Judá, así tenemos que ser, iglesia. Así tenemos que ser. Tenemos que volver a ser la iglesia de fuego para conquistar este tiempo, para prepararnos para lo que se viene, para soportar las pruebas, para soportar esta pandemia, para soportar las adversidades que tenemos día a día. Necesitamos ser la iglesia de fuego. Por eso tenemos que hacer las primeras obras. Por eso tenemos que volver, iglesia, a arrebatar el reino de Dios como lo hacíamos, a avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Iglesia, le dice Pablo a Timoteo, por eso te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Le dice más, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino uno de amor, de poder, de amor y de dominio propio. No sé si tenés miedo, no sé si estás acobardado, no sé si estás cansado, no sé si estás preocupado, pero Dios dice que no te ha dado espíritu de temor, que no te ha dado espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Y te aconsejo que avives el don, ese fuego que Dios puso en tu vida una vez que lo puedas avivar. Es necesario, es tan importante para este tiempo, es importante para poder sobrellevar esta pandemia, es para poder transitar en este año en un arca, empoderados, salir y ser creyentes, hijos e hijas de Dios, de fuego, de poder. Iglesia, tenemos que levantarnos más que nunca a batallar por los débiles, a batallar por los que están enfermos, a batallar por tu vida. No podemos permitirnos estar más apagados. No podemos permitirnos más el estar apagados. No. Tenemos que ser una iglesia. No podemos dejarnos estar, ¿sí? Dejarnos estar más, porque el diablo se abusa de eso. El diablo no va a perder la oportunidad para aplastarnos la cabeza y no va a tener lástima de nosotros. No. No va a tener lástima. Si nos ve cabizbajo, nos aplasta. No va a tener lástima porque sabe de quién somos hijos. Porque sabe de quién somos hijos. Porque Él sí se acuerda de las cosas que hacíamos. Y si te ve débil, no va a perder la oportunidad de aplastarte. Porque Él sabe qué herramientas sos en las manos de Dios. Todos, dice por allí, tenemos todas las armas, dice, solo debemos usarlas. Amén, es así. Hay que usar esas armas. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, esta iglesia empoderadísima que se había enfriado, le dice, pues si no haces estas cosas que
que yo les dije, ¿sí? Que era recordar, obedecer, arrepentirse y hacer las primeras obras. Dice, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Mm? Qué triste, ¿verdad? Que Dios diga eso. ¿Saben lo que es el candelero? Acá yo había llevado una información del candelero. El candelero, nos había enseñado una vez la pastora acerca del candelero. Los primeros candeleros que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, esas 7 candeleros eran las 7 iglesias que Dios le dio un mensaje. Pero él después a lo último dice, sacaré tu candelero del medio de ti. El candelero de hoy significa los espíritus de Dios, el espíritu de Dios. Y cada uno de los espíritus que Dios manifiesta, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, el espíritu del Señor, entendimiento, el espíritu de poder, el espíritu de temor del Señor. Todo eso el Señor lo saca. Si no volvemos a su primer amor. Si no volvemos al primer amor, nos vamos a volver un pueblo vacío, nos vamos a volver unos hijos mecánicos, que vamos, venimos, ahora sí, que vamos y que venimos, pero que no sentimos nada. Nos vamos a volver errantes, simplemente unos congregantes que van, que vienen y que nunca sienten nada. No está bueno estar así, ¿verdad? Necesitamos vivir una pandemia realmente fortalecidos porque nos necesitan nuestros hermanos, porque nos necesitan los más débiles. Así que yo te invito a que te enciendas en el espíritu, a que si sientes como yo que a veces pierdes tu primer amor y que en muchas ocasiones los hemos perdido, que realmente vos puedas tomar el compromiso de ser encendido otra vez, que puedas tomar el compromiso delante de Dios de encenderte. Si te estás quedando, si realmente, si honestamente te das y analizándote te das cuenta que te estás quedando, que te has quedado, que ya no sos el mismo de antes o la misma de antes, es porque has perdido tu primer amor. Y tú eres el responsable de recuperarlo, tú eres el único responsable de que ese amor por Dios vuelva. ¿Sí? Así que yo te invito que busques del Señor, que lo busques con todo tu corazón, allí en tu hogar, con tu familia, que te puedas apartar en estos días y que realmente busques de la presencia de Dios. Que la busques, búscala. Hoy nos compartían y decían, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, decía primeramente. El Señor está cercano a los que le buscan. El Espíritu Santo en este tiempo quiere realmente que se avive el fuego en su iglesia. El Espíritu Santo nos está hablando que necesitamos empezar a vivir en otra dimensión. Necesitamos de Él, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos del fuego, necesitamos de ese fuego. Yo te invito a que tomes tiempo en estos días para reflexionar y para buscar de Dios y buscar de su Espíritu Santo. Que Él te llene, que Él avive ese fuego, que Él realmente te cautive una vez más, que recuperes el primer amor, que hagas las primeras obras, que realmente te pongas en pie de guerra, porque hoy por hoy el Señor necesita guerreros y guerreras como tú, ¿sí? Como aquella iglesia de Éfeso que nació y que cautivó a un pueblo idólatra. Hoy necesitamos ser esa iglesia. Necesitamos cautivar a la humanidad, necesitamos mostrarle al mundo, a nuestros vecinos, a nuestro alrededor, a nuestra familia, que con Dios sí se puede, que Dios nos puede guardar, que Dios nos va a tener en el hueco de su mano, que Dios resucita muertos, que Dios saca personas de los hospitales, que Dios nos guarda del COVID, ¿sí? Que Dios hace su parte si nosotros hacemos la nuestra. Si nosotros creemos, Dios hace su parte. No lo olvides, no lo olvides. Te invito a orar allí donde estás. Bendito Jesús,
Padre, bendito Dios, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Dios. Creo, Dios amado, que tú harás grandes cosas, Señor, a partir de este tiempo. Que tú avivarás a tu iglesia, Padre Celestial. Que tú harás que tu iglesia, Señor, sea despierta, Padre, sea avivada. Recupere el primer amor. Seamos encendidos una vez más, Señor, de la llama del Espíritu, Señor, que seamos encendidos una vez más, Padre. Queremos, Señor amado, ser, Señor, empoderados en este tiempo, Padre, para poder, Señor, resistir este tiempo duro, para poder resistir en este tiempo que tenemos que atravesar, Señor amado, este diluvio, Padre, este tiempo que estamos en un arca, Padre, que realmente sea un tiempo, Dios mío, donde tú nos estés preparando y que tú nos estés empoderando y que el fuego del Espíritu Santo empiece a ser avivado en cada uno de los corazones, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea llena, que tu iglesia sea llena del poder de Dios. Que, Dios mío, tú avives el don, Señor. Que tú avives, Señor amado, en cada uno de mis hermanos el fuego del don que está en cada uno de ellos, Señor. Dios, si alguno se haya apagado, si alguno se haya lejos, Señor, que en este tiempo, Dios, pueda, Señor, recuperar ese primer amor, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios, queremos recordar lo que tú hacías por nosotros, Padre. Queremos obedecerte, arrepentirnos, Dios mío, y hacer las primeras obras. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gloria, honra y alabanza a ti. Amén y amén. Bueno, hermanos, les dejo un gran saludo. Ya pasamos la horita de la transmisión, así que Dios les bendiga mucho. Nos estamos viendo.